Hermanos, hemos venido hablando acerca de la iglesia desde hace ya cuatro domingos, tocando algunas características de la iglesia, de cómo es la iglesia, hablamos de su fundamento y tocamos algunas otras cosas. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de una iglesia que pelea. Como pastor, una iglesia que pelea, no una iglesia que se pelea entre sí, sino una iglesia que emprende todos los días una batalla. Y vamos a hablar de eso hoy. Así que, ¿qué le parece si va conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones. También envío un saludo a los hermanos de YouTube que nos están viendo, que escuchan los sermones, que nos ven por ahí. Y también a los que están acá y a los que están en YouTube, les recordamos que los sermones están allí en la galería de videos, están acomodados por series, a fin de que si usted se siente hoy un poco desubicado en el tema, pueda ponerse al día en el canal de YouTube. Esa es la idea, porque venimos en una serie, una miniserie, una serie que ya está pronto a terminar, y muy posiblemente estaremos estudiando ya de hoy en 15 días, o estaremos dando inicio a una de las epístolas. Vamos a trabajar una epístola del apóstol Pablo de manera, confiamos en Dios, expositiva por el tiempo que eso requiera. Probablemente de hoy en 15 estaremos dando inicio. Pero vamos a hablar hoy de la iglesia. El próximo domingo también estaremos hablando de la iglesia. Y versículo 1 del capítulo 10 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el apóstol Pablo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estamos ausentes. Ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta nosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de
de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Padre, Padre nuestro, tú, Señor, que estás en los cielos, que hiciste todas las cosas, las cuales hoy podemos ver, todas aquellas cosas que con tus manos fueron creadas, hoy reflejan, Señor, tu deidad. Señor, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Eres poderoso, grande y temible. Señor, hoy estamos delante de ti como vasos de barro. Señor, frágiles. Señor, débiles, confiando plenamente en ti. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo y que tú habitas en el corazón de todo aquel que ha creído en ti y que te tiene como tu único Señor y Salvador. Gracias te damos por lo que hiciste en la cruz por nosotros y porque aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida juntamente con tu Hijo. Por gracia, Señor, nos has salvado. Gracias te damos, Señor, esta mañana y disponemos nuestro corazón con humildad para recibir la enseñanza que tú tienes, a fin, oh Dios, de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, todos aquellos que somos parte, Señor, de tu rebaño. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día más en ti, Señor, y a perseverar en la fe que nos ha sido dada por tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén y amén. Hermanos amados, hemos venido hablando acerca de la iglesia y vamos a retomar nada más unas ideas rápidas acerca de los sermones anteriores que quise sintetizar. En los dos primeros sermones que estuvimos trabajando en Mateo 16, vimos la revelación del Padre en el corazón de Pedro con respecto a que Jesús era el Cristo. Estuvimos viendo cómo esto modificó la identidad de Pedro en esta confesión tan importante. Jesús ahí mismo hablando con Pedro, él dice que él mismo, Jesús mismo, va a edificar la iglesia. Él la va a edificar. Entonces dice también en ese texto que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y hablamos de que esto en el texto no era que los demonios atacan a la iglesia y las fuerzas del Hades, y no hacía referencia a eso, sino que la muerte no va a prevalecer sobre la iglesia porque Él nos ha dado a nosotros una promesa eterna. Dios le dio una autoridad a la iglesia para ejercer el cumplimiento de su palabra a fin de mantener la unidad y así protegerla de aquellos que atenten contra dicha unidad. A la luz de Mateo 18, la iglesia puede atar y desatar. Esto fue en los dos primeros sermones. En el tercer sermón, el hermano Héctor nos estuvo compartiendo acerca del amor que caracteriza a la iglesia. Y cómo el amor nos permite distinguir entre aquel que es iglesia y el que no lo es. Vimos también cómo el amor distingue entre aquellos que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios a la luz de Primera de Juan. Seguidamente el hermano Mario nos compartió la importancia que hay en que seamos iglesia. Que seamos el resplandor, la luz que alumbra en medio de un mundo oscuro. Y como iglesia nosotros tenemos que proclamar el evangelio, siendo así ese resplandor, separarnos del mundo y en medio de un grupo de congregantes, el hermano Mario también hace énfasis en que a través de esta luz que sale de nosotros, de la iglesia, se diferencia también quién es iglesia y quién no lo es. Todo esto partiendo del hecho de que la iglesia no es la estructura.
no es el templo, no son las 4 paredes, sino que la iglesia son todos aquellos que tuvieron la revelación en su corazón, como la que tuvo Pedro, que creyó que Jesús era el Cristo, el Salvador. Todos estos que creen en Cristo son la iglesia. Y bueno, eso fue algo muy sintetizado de lo que se vio en los sermones anteriores. Pero quiero rescatar algunos puntos importantes. La iglesia, hermanos, es un cuerpo cuyos miembros se necesitan unos a otros, en donde dicho cuerpo tiene como cabeza a Cristo mismo. El que es miembro del cuerpo tiene una función. No hay miembro que no sirva. Esta es una de las evidencias también. Un miembro real del cuerpo de Cristo que está añadido a ese cuerpo cuya cabeza es Cristo, tiene una función dentro de dicho cuerpo. El que es miembro. Vimos también que la iglesia es un edificio que se sostiene sobrenaturalmente, cuyo fundamento es Cristo. Está el fundamento y la iglesia crece en Cristo. Él hace que la iglesia crezca. Es Él el que lo hace. Hermanos amados, la iglesia es un organismo vivo, compuesto por nuevas criaturas, hombres y mujeres con una nueva naturaleza. Esa es la iglesia. Pastor, pero ¿qué pasa si hay hombres y mujeres que están muy cerca mío, pero no tienen una nueva naturaleza y van a las reuniones conmigo, pero no tienen esa nueva naturaleza? El Señor no los ha transformado, ellos no han nacido de nuevo. Pues bueno, ellos aún no son iglesia. Y vimos que el propósito de la iglesia se puede sintetizar en 3 puntos: exaltar a Dios, edificarnos unos a otros y evangelizar, proclamar el evangelio. Lo que llamamos las 3E. Hablamos del fundamento en los 2 primeros sermones, hablamos de la edificación por medio del sermón del hermano Héctor y hablamos de la evangelización o proclamar el evangelio en el sermón del hermano Mario. Pero en el primer sermón yo hice mención de algo y quiero retomarlo para entrar en la materia de hoy. Yo hice mención cuando dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia y que esto no se refiere a la lucha de los demonios contra la iglesia. Y aunque eso es así en el texto, esto no significa que no hay una guerra y que la iglesia no ejerce una batalla. La iglesia está en un campo de batalla. Solo que nosotros a veces nos olvidamos de eso. Olvidamos que la iglesia está en un pleito espiritual. Cuando estábamos allá en Ortega, resulta que en los talleres la idea era que pasaran los hermanos a exponer. Bueno, ya ustedes saben cómo me gusta trabajar los talleres y los hermanos allá los trabajaron de una forma muy linda. Entonces, en un momento pasó un varón y él dijo, bueno, que él tenía que exponer acerca de lo que aprendió de Efesios. Entonces él se para al frente y él dice, bueno, vimos que somos salvos por gracia y que no es por lo que hagamos nosotros aquí en la iglesia. Y entonces uno de los hermanos que estaba cerca mío dijo, tome diablo, ¿verdad? Y me hizo mucha gracia porque, no solo por cómo lo dijo, por la forma que tiene de decirlo, sino porque en realidad Satanás se esfuerza por hacerle creer al hombre que se va a salvar por las obras que haga. Ese es un esfuerzo que Satanás no deja de ejercer, tratar de hacer que los hombres piensen que se salvan por las obras que hacen. Y recuerden bien, hermanos, las obras que nosotros hacemos son el producto, la consecuencia de una transformación de Dios.
Dichas obras no se pueden hacer a la luz de la Escritura si Dios no nos ha transformado. El problema es que las personas tienden a creer que porque hacen un mero sacrificio el domingo a levantarse temprano, ir a la iglesia, con eso se van a salvar. Ahora usted está diciendo, pastor, entonces que yo puedo faltar a la iglesia cuando yo quiera. No, porque si usted es transformado, si usted ha nacido de nuevo, cada vez que usted falta a la iglesia, a usted le duele. Si usted falta a congregarse, a usted le duele. A no ser de que no tenga ni idea de la batalla en la que está. Si no tiene ni idea, usted, me falté un día, pues no pasa nada. Pero si usted está consciente de la batalla en la que estamos, cada vez que no podemos reunirnos, se siente. Hermanos, yo le decía el jueves en el estudio a los hermanos, ha dejado de ser emocionante ser los mineros que vienen al texto a buscar los tesoros inescrutables de Cristo allí. Ya eso dejó de ser emocionante para muchos. Ya no hay emoción, ya no hay asombro al ver las maravillas de Dios en el texto. Ya no hay asombro, no hay emoción. Hablábamos el jueves acerca de la sabiduría oculta que estaba oculta de todos los tiempos y ha sido revelada a aquellos que han creído en Cristo. Y eso nos llenó de gozo el jueves. Pero eso solo nos llenó de gozo a los que estábamos aquí. Dejó de ser emocionante buscar ese tesoro. Dejó de ser. Y ha sido más emocionante, hermanos. Ha sido más emocionante saturarnos de las cosas del mundo que ir a buscar las riquezas de Cristo en el texto. Y Satanás sigue peleando una batalla. Y la iglesia, relax. No hay pleito, no hay batalla, no hay conflicto. Hay una pelea todos los días. Y vamos a ver eso esta mañana. La epístola de Segunda de Corintios, que es la que vamos a leer ahora. Esta epístola se escribió en el 55 después de Cristo. Aproximadamente entre 3 y 4 años después de fundada la iglesia. Se había fundado la iglesia. Vean el asunto aquí. Ya se me perdió esto, vamos a ver. La iglesia fue fundada entre el 51 y 52. Yo quiero que vaya conmigo en la historia. En el 51 y 52 se fundó. 55 después de Cristo, 3 años después, se escribe esta epístola. Porque esos 3 años fueron suficientes para que se levantaran opositores como falsos apóstoles que criticaron al apóstol Pablo y cuestionaron su ministerio. El apóstol Pablo llega, establece la iglesia, él se va por 3 años y durante esos 3 años llegan hombres a corromper la iglesia. Dice el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, dice que estos hombres proyectaban, estos falsos maestros, una imagen de vida y liderazgo cristianos caracterizados por el poder y la capacidad personal y no por la debilidad y dependencia del poder de Cristo, que eran los rasgos distintivos del ministerio del apóstol Pablo a la imagen de su Salvador. Mientras Pablo se había ido, estos hombres manipulaban a aquellos que habían escuchado el evangelio. Pablo había establecido una comunidad de creyentes a través de la predicación. Sin embargo, al estar la iglesia tan fresquita, al estar la iglesia tan nueva, estos falsos maestros se estaban distorsionando el mensaje del evangelio. Hermanos, la iglesia había sido establecida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo con ellos ahí, haciendo milagros y prodigios, predicando el evangelio. Y solo fueron 3 años para que llegaran hombres a corromper el mensaje. 3 años fundada por el apóstol Pablo. Hermanos, si estudiamos, yo sé que no hay tiempo para eso ahorita, la vida del apóstol Pablo, notamos todo lo que Dios hizo
por medio de él y el poder manifiesto del apóstol Pablo. Cualquiera diría, no hombre, viene a fundar la iglesia el apóstol Pablo, esta iglesia no la vota nadie. Pero solo fueron 3 años para que los opositores distorsionaran lo que el apóstol había enseñado. El hecho de que una iglesia tenga características muy lindas y muy bíblicas, y entonces todos nos esforcemos por ser lo más bíblicos posible, esto no significa que es una iglesia que está exenta de los ataques de Satanás. No, esto no significa, sí, está bien, nos esforzamos, queremos ser bíblicos, queremos acercarnos al texto, vivir para nuestro grande y poderoso Dios, pero eso no significa que Satanás no va a intentar entorpecer lo que ha estado sucediendo en dicha iglesia local. Porque Satanás va a intentar atentar contra la integridad, contra la unidad de la iglesia. Hermano, cuando la iglesia se divide, cuando hay división, cuando hay falta de perdón, cuando hay rencor, cuando hay chisme, odio y murmuración, créame, Satanás está haciendo un trabajo allí. Satanás está trabajando. Vean lo que va a intentar Satanás entre muchas cosas que puede intentar. Satanás va a intentar fomentar la división entre los hermanos. Y a eso súmele que hermanos inmaduros le facilitan la tarea. Va a fomentar la división entre hermanos también por medio de aquellos que están cautivos a la voluntad de él. Porque todo aquel que no está en Cristo está cautivo a la voluntad de Satanás, dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Esto produce una desacreditación del testimonio de la iglesia, un trabajo exitoso para él. Que la comunidad diga, mira, Noé, ese ahí está en esa iglesia y vea aquí cómo están, vea Noé, en las redes cómo está haciendo, mira Noé. Vea cómo se pelean entre ellos. Vea que voy yo a esa iglesia, se están peleando entre ellos. El desacreditar el testimonio de la iglesia es uno de los ejercicios más exitosos de Satanás. Él tratará de distraer a los líderes, en este caso al pastor, en mi caso. Él intentará distraerme para perjudicar la predicación del evangelio. Él lo va a intentar. Porque la predicación del evangelio es el mayor campo de guerra espiritual. ¿Quiere usted meterse en una guerra espiritual? ¿O quiere saber si lo está? Predique el evangelio. Donde sea que usted esté. Predique a Cristo. Y entonces empieza el campo de batalla. Y lo vamos a ver a la luz del texto. Él tratará de dejar en descrédito al pastor, de dejar en descrédito a los líderes, a los pastores en las iglesias que tienen varios pastores. Él buscará cuestionar las decisiones tomadas por el liderazgo. Hermanos, vean lo que Satanás va a intentar hacer, entre otras muchas cosas. Toda la alteración del orden o naturaleza de la iglesia provocará que se levanten argumentos en contra del conocimiento de Dios. Si nosotros no vivimos como iglesia, vamos a provocar que hayan argumentos en muchos que están aquí adentro o que están afuera o que vendrán después, que levantan argumentos en contra del conocimiento de Dios. Van a llegar engañadores que querrán promoverse ellos mismos. Van a querer manipular a la gente con mentiras. Van a decir, eso que los diáconos están haciendo, eso a mí no, ¿sabe qué? Eso a mí no me parece lo que los diáconos están haciendo. Todo ese trabajo que cuando ni siquiera saben tal vez a profundidad lo que se está haciendo. Es que a mí no me parece, ¿sabe qué? El pastor, esto, hermano, vea.
si tiene algo con los diáconos o con su hermano que está a la par o con el pastor, búsquelo y se lo dice. Hable con él, pero no dé lugar al diablo. Vendrán hombres a la iglesia con mucho carisma y con una muy definida y fuerte personalidad que casi en todos los casos viene bañado de múltiples habilidades. Lo que pasa es que aquí es donde diferenciamos los que vienen con un trabajo o una operación satánica y los que en realidad son hombres de Dios. Porque para un hombre que tiene muchas habilidades, para un hombre lleno de cualidades especiales, el Evangelio de Cristo no es favorable, no le sirve. Usted se preguntará, ¿por qué? Porque anula todas sus destrezas y lo vuelve débil ante un Dios todopoderoso. No es ese hombre capaz de hacer todas las cosas. Lo que pasa con esto, cuando hay hombres engañadores que tienen estas características que tenían los hombres que atacan al apóstol Pablo, es que se rodean de otros hombres que son iguales a él, que desean promoverse a ellos mismos. Entonces entre ellos se estimulan el ego y la iglesia, entre comillas, tiende a convertirse en un club de ególatras en vez de la iglesia de Cristo, que es débil, frágil y dependiente de un Dios poderoso. Vamos al texto, 2 Corintios capítulo 10, para ver el conflicto que está atravesando el apóstol Pablo. Dice en verso 1: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Esto lo que nos refleja es que cuando el apóstol Pablo estaba con la iglesia, él era sencillo, él era tranquilo, humilde, pero cuando no estaba dice que era muy osado. Dice, bueno, para ustedes, que si estoy muy humilde ahí y que por aparte soy osado, que osado, aclaro, y significa que es una persona que se atreve a confrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía y entereza. Dice en el verso 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces él les dice, yo les ruego, por favor, no tenga yo que verme en una confrontación a la cual estoy dispuesto con una actitud valiente y con entereza a reafirmar las verdades del Evangelio. Esto porque muchos de ellos, muchos de la iglesia de Corinto, estaban influenciados por falsos apóstoles, que son los hombres que tenían este gran carisma y este estilo y esa facilidad y esa belleza como personas. Que la gente, ese es un chavalazo, ese es calidad, ese es el que me gusta a mí. Así eran los falsos maestros. Estos hombres consideraban que Pablo actuaba bajo condiciones humanas o ocurrencias de él, que Pablo todo lo que decía eran ocurrencias de él. No, las cosas no tienen que ser así, como Pablo. Pablo es esto, Pablo es débil, no tiene presencia. Cuando él se para al frente no tiene presencia, se necesita presencia. Eso decían, ahorita lo vamos a ver. Pero como Pablo no tenía ese carisma y esa presencia, solo nosotros en nuestra imaginación nos imaginamos a Pablo así porque no lo era. Pablo era sencillo, débil, humilde. Pero como estamos hoy tan llenos de falsos maestros por todo lado, entonces nos imaginamos a Pablo que él se paraba al frente con una actitud así altiva, facilidad y lleno de habilidades y mucho poder en su discurso. Pero es cierto que había poder,
pero no tenía nada que ver con un carisma de él, ni con habilidades de él. Era el poder de Dios operando en él. Entonces es bueno enfatizar esto acá. Pues dice, verso 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces Pablo dice, es cierto, si andamos en la carne. Ellos dicen que andamos en la carne conforme a nuestras propias ocurrencias, pero él dice, no, sí andamos en la carne, pero nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, que no son de este mundo. Pero algo que está bien claro aquí es que hay una batalla, porque él dice, las armas que tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios. No lo busque, se lo leo. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, hay una guerra contra los mismos demonios. Hermano, es una guerra contra los mismos demonios, y el apóstol Pablo la está enfrentando, y dichos demonios se ven materializados en hombres corruptos que se alaban a ellos mismos, que se promueven a ellos mismos, que tienen gran carisma, que tienen una buena personalidad. Así se disfrazan los demonios. Y Pablo dice, aquí estamos en una guerra, pero las armas que tenemos son poderosas en Dios para la destrucción, dice en el verso 4, de fortalezas. ¿Cómo se da esta destrucción de fortalezas? ¿Y cómo operan estas armas? Versículo 5, derribando argumentos. Argumentos, hermano, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No vaya a ser, y Dios nos guarde a todos, no vaya a ser que somos o que seamos altivos y que creamos que ya lo conocemos todo. Hablamos todas las cosas, lo sabemos. Yo no ocupo que Mario me ayude, yo lo hago. Yo no ocupo que Héctor me ayude, no, pues yo lo hago. Más, Joancito, gracias, pero yo lo puedo hacer. Yo soy suficiente. No vayamos nosotros a ser así. Recuerden que los miembros se ocupan unos de los otros. Si usted es miembro, usted necesita a su hermano. No se trata de si usted quiere o no, es que la Biblia dice que usted lo necesita. Por eso usted no puede ser un llanero solitario, un brazo ahí tirado solo. ¿Qué hace un brazo solo? No lo busque, se lo leo. En 1 Timoteo capítulo 4 el apóstol Pablo habla de esta lucha también. Y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, nosotros estamos en una batalla espiritual tremenda, donde hombres que creen que saben más de lo que dice el texto, le dicen a la gente lo que ellos llaman verdad, cuando todo lo que llaman verdad viene de su propia concupiscencia. Hermanos, por Dios, la iglesia como un cuerpo está peleando una batalla. Hermano, está peleando una batalla, y esta batalla no es contra hombres. Y Pablo, ¿con quién está peleando? Con falsos maestros, con falsos apóstoles. Pero él dice, es que la batalla no es contra ellos. La batalla es contra los demonios que se mueven en ellos para predicar algo diferente al evangelio. Ese es el problema. Dichos demonios levantan argumentos que se oponen al conocimiento de Dios a través de estos falsos maestros en esta carta a los Corintios, que tienen gran carisma y que se promueven a ellos mismos. Joan, usted es carga, usted es calidad,
usted es de lo mejor que hay aquí. Entonces él me dice lo mismo a mí. Usted es de lo mejor. Y le digo al otro, usted sabe, usted es de lo mejor. ¿Cómo caminaría esta iglesia sin usted? Y entonces nos empezamos a acercar de ególatras. Hermanos, no somos nada. No somos nada. Nada somos sin Cristo. No vaya a ser que nosotros pensamos mucho más de nosotros mismos de lo que deberíamos de pensar. Que somos demasiado especiales. Como hace años escuchaba, Dios te necesita. El creador de los cielos y la tierra, que desde el día de la creación tuvo gracia para con el hombre, porque no lo fulminó de una vez cuando pecó. Pudo haberlo fulminado, pero tuvo gracia. Y nosotros, si seguimos escuchando a los coaches y a todo este montón de payasos, vamos a seguir pensando que somos de verdad súper especiales. Pero la Biblia dice que somos malos, que necesitamos a Cristo. Si no, hermanos, no hay nada que hacer. Sin Cristo no somos nada. Ayer pasaba, tuve que venir a los sitios y me fui caminando. Y pasaba por el cementerio ahí de la Trini. Y paré un momento y me quedé viendo las tumbas. Y traté de llevarlo en mi pensamiento. No fue que Dios me dio una visión, no. Yo lo imaginaba en mi corazón. Y yo decía, antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos en una tumba de esas. Y muertos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero un día llegó Cristo y abrió la tumba y nos sacó para que de la oscuridad viéramos su luz admirable. Hermanos, sin Él no somos nada. Y lo que somos, lo somos por Él y para Él. Las armas que Él nos ha dado por medio del Evangelio nos llevan a nosotros y a los que están a nuestro alrededor a obedecer a Cristo. Obedecemos a Cristo. Yo les decía a los hermanos en el estudio del jueves, en las predicaciones hay frases que suenan lindísimas. Oh, qué frase esa. Wow, el perdón. Hay que perdonar, gloria a Dios. Hasta que un día vino el conflicto a mí y me toca perdonar a mí. Ya dejó de ser poderosa la frase. Ya dejó de ser algo, wow, maravilloso. No, es que yo tengo que perdonar. Si yo creo en el Evangelio, vivo el Evangelio, y entonces yo tengo que perdonar rápido. Tengo que perdonar. Entonces las frases que son lindísimas en una predicación, cuando las llevamos al plano de la vida diaria, dejaron de ser tan lindas. Hermanos, los que predicamos acá, wow, qué tremendo temor, porque estamos delante de muchos testigos que ven nuestro carácter. Y estamos predicando el Evangelio. Pero como yo tengo claro, y yo sé que los hermanos que predican también, que somos vasos de barro, nos sujetamos en una dependencia a Cristo. No a nosotros, Cristo. Y usted, hermano, como iglesia, como congregante, como miembro del cuerpo, debe recordar quién es usted y sujetarse a Cristo. Sujetarse a Él. Y entonces dice el apóstol Pablo en el verso 6, después de que él dice que derribando argumentos y toda altivez, en el verso 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y quiero leer este verso en la Nueva Traducción Viviente. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¿Se acuerdan de atar y desatar?
de la autoridad de la iglesia para decir este sí, este no, por su rebeldía, por su rebelión. Aquí el apóstol Pablo dice: nosotros vamos a castigar a aquel que siga en desobediencia. Esta es la autoridad que la iglesia ejerce. Pablo dice en un muy lindo español: vamos a llegar a poner orden. Vamos a poner orden. Pablo dice, verso 7: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo les está diciendo: es evidente que nosotros somos de Cristo, es evidente, y si ustedes consideran que ustedes lo son, véannos a nosotros, nosotros también lo somos. El apóstol Pablo con los que andaba predicando el evangelio, versículo 8: porque aunque me gloríe algo más todavía en nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por las cartas. ¿Por qué Pablo hace referencia a esto? Bueno, primero, Pablo tiene una autoridad que ha sido dada por Dios, y él dice: esto no se trata de asustarlos, yo no los quiero amedrentar por cartas, sino ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Porque la crítica que tenía el apóstol Pablo está en el verso 10. Porque a la verdad dicen: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Eso decían del apóstol Pablo. ¿Usted cree que diciendo eso del apóstol Pablo, hermano, a uno lo va a pantallar, que lo critiquen? No, hombre, hermano. No, hombre. Ellos dicen: Pablo es muy bravito escribiendo. Pablo es muy bravo mandando cartitas, pero cuando viene aquí es débil, no tiene personalidad, no tiene carisma, no tiene presencia. Así decían del apóstol Pablo los falsos maestros, y mucha gente los escuchaba a ellos. Esta era la crítica. Pablo no era un hombre con una fuerte personalidad, agradable a todos y con mucho carisma. Pablo no era así. Él mismo se cataloga como tosco en otro texto. Él no tenía estas cosas, pero lo que Pablo sí tenía era el poder de Dios por dentro. Y cuando él predicaba el evangelio, a pesar de que era cuestionado y señalado y perseguido, en él estaba el poder de Dios. Hermano, esto sucedía en esa época y hoy no deja de suceder. Las personas superficialmente buscan y corren por las iglesias buscando a ver cuál es el pastor que tiene más presencia, cuál es el predicador que tiene más carisma, cuál es el coach que me va a levantar el ánimo todos los domingos por el pecado que deliberadamente practiqué durante la semana. A ver, ¿cuál va a ser? Y entonces buscan por las iglesias buscando a alguien que levante su estado emocional, se conforman con eso y viven de eso, engañándose a sí mismos, engañando a los demás, porque evidentemente no han nacido de nuevo para poder comprender que los están engañando. Entonces, a aquellos que dicen esta crítica para el apóstol Pablo, dice en el verso 11: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, así lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, lo cual viene a ser que no tienen entendimiento. O sea, no entienden nada, son ciegos guiando ciegos. Todos aquellos que se promueven y se alaban a sí mismos por lo que ellos consideran que son. Ellos consideran que son demasiado especiales en sí mismos y consideran que son tan especiales que se promovían, se unían, así como dice el ejemplo ahorita, se estimulaban a esa egolatría. Y entonces todos aquellos que tenían en su corazón esta egolatría y que querían brillar como las estrellas en los programas ridículos de televisión del día de hoy, los seguían y estaban ahí con ellos. Estos hombres carecían de entendimiento. En el tanto un hombre se alaba a sí mismo.
o busca que lo alaben, este hombre no tiene entendimiento. El más mínimo destello de un hombre que quiere que lo alaben, obliga a otros a que lo alaben, este hombre no tiene entendimiento. Es lo que el apóstol nos está diciendo. Dichos hombres se rodean, como dije, de hombres iguales que quieren satisfacer su propio ego, convirtiendo a la iglesia en un club de ególatras llenos de vanidad y superficialidad. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. El apóstol tenía una autoridad sobre la iglesia de Corinto, siendo el principal fundador de la iglesia local. Fue el primero en trabajar en dicho lugar y él se gloría por ese hecho, pero no en él, sino en Cristo. Él veló, los visitó, les escribió las cartas, los cuidó, ejerció un liderazgo allí. Pero en cuestión de 3 años llegaron engañosos hombres a desacreditar al apóstol Pablo. Esto es tremendo. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El apóstol Pablo está levantando una defensa. Él reconoce que hay un campo de batalla espiritual, hombres engañosos que se están alabando a sí mismos. No puedo profundizar en este párrafo más por tiempo, pero el apóstol Pablo está peleando una batalla, derribando los argumentos en la iglesia de Corinto que se estaban levantando contra el conocimiento de Dios. En el tanto en la iglesia se empiezan a levantar argumentos contra el conocimiento de Dios, entonces comienza una guerra espiritual por medio de aquellos que enseñan, que predican y que hablan la palabra unos a otros. En medio de la predicación hay argumentos que tienen que ser derribados en nosotros. Argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Y nosotros nos venimos a sentar a escuchar el sermón todos los domingos, sea cual sea el hermano que predique. Y la pregunta es, ¿estamos recibiendo la palabra del evangelio? ¿Lo estamos recibiendo? ¿Lo estamos viviendo? ¿Nos levantamos el lunes por la mañana conscientes de que estamos en una guerra, en una batalla de argumentos que se oponen al conocimiento de Dios? A través del entretenimiento, a través de los lugares donde estudiamos, donde trabajamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en medio de esa guerra? La iglesia, como un cuerpo, como un edificio edificado en Cristo, vive en una pelea. Y les voy a decir también por qué estas figuras del edificio y del cuerpo son tan importantes en esta pelea. El Señor oró en Juan 17 y dijo: que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. En el tanto, la iglesia no viva como debe de vivir, en el tanto eso pase, abrimos ese portillo para que se levanten argumentos en contra del conocimiento de Dios. Pero si la iglesia vive como iglesia, entonces está peleando la batalla. Pero si yo estoy peleado con Joan y estoy ahí separado de él, dándole lugar al diablo, como dice en la carta a los Corintios, entonces hay argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Si hay pecados que dañan a nuestros hermanos, eso se opone, son argumentos. Eso no es real. No se aman. Y lo que predican, ¿qué pasó? Y lo que dicen que hay que hacer, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no viven así, como están predicando? ¿Por qué no? Ese es el detalle. Ese es el detalle. Que en el tanto yo peco
contra mi hermano Joan, perdón que lo agarre solo ejemplo usted, Joancito. Capaz que lo agarra persona, no, mentira. Si yo peco contra mi hermano Joan, atento contra la unidad del cuerpo. Si yo me aíslo de Wendy y no quiero nada con ella, atento contra la unidad del cuerpo. Si yo dejo de hablarle a Mario porque me hizo una mala cara, atento contra la unidad del cuerpo. O sea, usted le facilita el trabajo a Satanás. Usted le ayuda y le da lugar al diablo. La batalla, hermano, en la predicación es por la mente de las personas. Es para que las personas comprendan las inescrutables riquezas de Cristo que están en el texto, a fin de que podamos nosotros comprender que Él nos ha transformado, que murió por nosotros en la cruz para tener una nueva naturaleza, ser regenerados, ser nuevos hombres, nuevas mujeres, dejaron todo atrás y ahora viven completa y plenamente para Cristo. Y eso se refleja en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, así se debe reflejar. Pero si la iglesia no refleja eso, entonces ¿qué batalla estamos peleando? Por eso tenemos que estar unidos. El amor que predicó el hermano Héctor es la forma en la que peleamos esta batalla, porque así somos luz al mundo. Pero si cada uno corre por su cuenta y le pasa por encima al otro para obtener lo que quiere, entonces yo pregunto, ¿qué batalla pelea? Esta batalla se pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos callarnos, debemos seguir peleando, debemos vivir como iglesia y pelear juntos. Y a manera de ilustración, y ya casi para ir cerrando, bueno, ya muchos hermanos aquí saben, yo por 7, 8 años entrené una disciplina marcial y el pasado diciembre logré culminar, llegar hasta la cúspide de ese ámbito deportivo. Y en esos, lástima que no está tío Alejandro, en esos 7 años había algo que era una regla. Si usted baja la guardia, va a entrar un golpe. Simple. La baja, entra un golpe. ¿El golpe entra por culpa de quién? ¿El que me tira o yo porque bajé la guardia? Esa es una pregunta interesante. Pero si algo que logré comprender es que en medio combate, si usted baja la guardia, como dice el tico, se la rajan. Y el apóstol Pablo en Efesios 6, verso 18, no lo busque, después de que él dice que peleamos contra los principados y potestades, después de esto, en el verso 18, él dice que debemos orar en todo tiempo. Poniéndonos la armadura de Dios, debemos orar en todo tiempo y súplica en el Espíritu, velando con perseverancia, con toda súplica, por todos los santos. Y Pablo dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Él dice, oren por todos. Oren por todos los hermanos, pero oren por mí para que con la predicación pueda dar a conocer el misterio de Cristo, el evangelio de nuestra salvación, oculto en los tiempos pasados, pero revelado hoy solamente a aquellos que son llamados. Porque dice que para el hombre natural el evangelio es locura y no se puede entender. Esto es una loquera lo que está hablando este pastor. No se puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Lo que nos dice el apóstol Pablo es que nosotros naturalmente no tenemos la capacidad de comprender el misterio oculto de Cristo en el Evangelio. La única forma es que el Padre nos lo revele.
es la única. Por eso la iglesia se sostiene de forma sobrenatural. Por eso no es como cualquier comunidad de ahí del mundo, porque la iglesia se sostiene de forma sobrenatural. Hermanos, sabemos que la iglesia debe predicar el evangelio. Hemos hablado de la iglesia, pero no podemos olvidar que estamos peleando una batalla. Hermanos, Satanás querrá golpear la iglesia. Y entre más nos acerquemos a lo estipulado en la palabra, más querrá golpear. No lo busque, se lo leo. En Efesios capítulo 3, hablando el apóstol Pablo del misterio de Cristo, del evangelio que él debe dar a conocer. La sabiduría oculta de Dios que no fue revelada a otros hombres, pero ha sido revelada a nosotros por gracia y por misericordia. Él dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál sea esa dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, el creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que el texto nos dice es que por medio de la iglesia el Señor le dice a los principados y potestades que Él es el Rey soberano. Eso es lo que pasa. La iglesia le dice a los huestes de maldad, a los principados y a las potestades que Jesús es el Cristo, con sus palabras, no con su estilo de vida, con su forma de vivir. Y entonces se dará cuenta usted que Satanás nos tiene bien identificados y que Él no baja la guardia. Él no. Pero si usted deja de orar, si usted deja de buscar las inescrutables riquezas de Cristo, cuando se dé cuenta, ¿sabe qué va a pasar? Que usted va a amar más el mundo y se va a apagar su espíritu y se va a contristar. Y cuando se da cuenta, su carne empieza a tomar fuerza. Basta, hermano, dígame usted si no, basta irse unos días de vacaciones, dejar las disciplinas espirituales, y cuando se da cuenta usted ya está pensando un montón de tonteras. ¿Sí o no? Deje las disciplinas espirituales por unos días y me dice si su carne no empieza a tomar fuerza. Cuando usted se dio cuenta, sus pensamientos, porque usted dirá: eso le pasa a usted. Pero ¿sabe qué? Nadie aquí puede decir eso, porque todos conocen sus pensamientos y todos saben cómo la carne seduce al pecado. Deje sus disciplinas y verá cómo la carne empieza a tomar fuerza. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero irme con el Señor. Todos los días hay que luchar con esta carne. Todos los días. No, hombre, pastor, yo si acaso una vez al mes. No, hermanos, si usted piensa así, usted ni siquiera sabe qué es el pecado. Pero venga los jueves y poco a poco va a ir compartiendo con nosotros. Esto es todos los días. El pecado está en nosotros, en nuestros miembros. Romanos capítulo 7, todo el tiempo. Y todavía hay algunos que se alaban a sí mismos para meterles cosco, se promueven como muy especiales. La iglesia no deja de ser seducida por las necedades del mundo. Somos débiles, somos dependientes de Cristo, y esto no se trata de mi carisma y habilidad personal, sino que se trata de que juntos, como un cuerpo, como un edificio bien coordinado, crecen en Cristo cada uno de nosotros. Y se los he dicho, ¿quiere saber usted cuánto pecado hay en usted? Relaciónese con los hermanos.
y su pecado sale. El pecado que está ahí adentro. Cuando usted se da cuenta tiene altivez. Y cuando usted se da cuenta y ve a Gabo poniendo la cámara y usted lo ve así a Gabito y usted dice, mira a Gabo como la pone, no sabe, yo lo podría hacer mejor. La altivez. Yo lo puedo hacer mejor que él. Pecado, altivez. ¿Ve cómo está el pecado en nosotros todo el tiempo? Todo el tiempo. Uy, mira ese otro en ese carro. Uy, ¿de qué juega? ¿Ah? El pecado. El pecado. Viene Joancito otra vez, perdón. Viene Joancito. Y digo, mira, ahí viene ese. Pereza. No me lo soporto. Pecado. Y así, pecado, pecado, pecado todo el tiempo. Identifiquemos nuestro pecado. Identifiquémoslo. La iglesia es una obra sobrenatural de Dios con una autoridad dada por Él para anunciar el Evangelio. A través del carácter de la iglesia nosotros proclamamos al mundo que Él es nuestro Rey, nuestro Salvador. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Simple. Si no vivimos el Evangelio y solamente nos emocionamos con una enseñanza, un sermón, y no lo llevamos a la práctica, probablemente ni siquiera seamos miembros del cuerpo. Busquemos seguir el Evangelio. Y aquí predicaremos todo el tiempo, animando a la iglesia a que viva para Cristo, a que viva para Él. Así que, ¿qué le parece?